daros los buenos días es dar la enhorabuena también a Carlos López Jiménez y a su equipo por la publicación del libro y bueno, pues agradecerle que pueda estar yo aquí hoy con vosotros. En una línea que va a ser un poco diferente a lo que habéis estado escuchando hasta ahora, ¿no? Los minerales críticos son un tema apasionante, un tema que está de actualidad, sobre todo porque digamos que resultan clave para las nuevas tecnologías resultan clave y tienen una consecuencia, como decía José Antonio, en el aspecto geopolítico muy importante, igual que cualquier recurso natural crítico, pero sobre todo también en la vulnerabilidad de la cadena de suministro, ¿no? Algo ha comentado José Antonio también. Esta vulnerabilidad en este tipo de minerales tiene marcado bien por la escasez que por tanto termina obligando un precio, que siempre, pues no se ha hablado todavía del tema de los precios, pero bueno, ya sabéis, los aumentos en precio en cobalto y litio pues se han multiplicado por 3, por 5, entonces todo esto es importante también. Y luego, volviendo a la vulnerabilidad de suministro, hablar también de lo que es la conciencia social, ¿no? La conciencia social que existe y cada vez más es emergente, ¿no? Porque lo vamos a ver en lo que es la ética, lo que es el medio ambiente y lo que son los problemas sociales, ¿no? Por eso yo os voy a hablar un poco más de la sostenibilidad, ¿no? Este es un foro, yo estoy acostumbrado a foros menos afines, yo soy ingeniero de minas, a mí no creo que haya que explicarle a nadie la necesidad de los minerales, sobre todo cuando bueno, pues tendremos en 2040 tener 9.000 millones de habitantes y bueno, un PIB que esperamos que continúe creciendo hasta esas fechas, ¿no? Por lo tanto vamos a observar muchas otras cosas aparte de la escasez geológica, ¿no? También, bueno, pues es un foro complicado porque habrá gente que sepa mucho de sostenibilidad y otros pues que no les haya interesado nunca y bueno, pues que les vaya a venir bien porque voy a empezar hablando en general de sostenibilidad, cambiando un poco la línea para que, bueno, pues estemos un poco contando alguna cosa algo diferente, espero, para luego centrarme más en minería y en los minerales. ¿Por qué hablamos hoy de sostenibilidad, ¿no? Porque hace unos años yo no estaría aquí hablando de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad está en boca de todos. El otro día en una escuela de negocios decía el director del programa que la sostenibilidad no es una moda y si lo fuera valdría como estrategia. Como sabemos, la sostenibilidad no es una moda, es una realidad y una realidad necesaria. Sino que se lo digan a Von Carlowitz, ¿no? Von Carlowitz es el fundador de la silvicultura, escribe Silvicultura Económica en 1713. Y este administrador de minas alemán descubre, cuando se dirige a Sajonia, que es donde le toca trabajar, que las empresas están abocadas a la bancarrota. Pero no por el agotamiento del mineral de plata que explotaba en las minas, sino por la desaparición de la madera, ¿no? Consiguieron deforestar toda la zona con la madera que necesitaban para la minería y la metalurgia. Y a raíz de esto, Von Carlowitz descubre el concepto de sostenibilidad, ¿no? El concepto de sostenibilidad no es más que no extraer más madera de un bosque de la que el bosque es capaz de proporcionar. Años más tarde ya llega la revolución industrial, gracias a Dios aprendimos de la experiencia de Von Carlowitz y llega de la mano del acero y del carbón, como todos sabemos, un carbón con un poder calorífico muy superior al de la madera y que consigue lograr una misma utilidad con menor recursos, con lo cual ya estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? Hay un problema en esta época y es que el consumo de recursos se considera limitado por el hombre. El único límite que existe es la accesibilidad del mismo. La accesibilidad cada vez es superior, ¿no? Porque cada vez mejora la tecnología y disminuyen los costes, ¿no? Que sería la paradoja de Yemo, ¿no? Sin embargo, las cosas cambian, ¿no? Hasta aquí os está hablando de lo que sería la era de la producción, ¿no? Pero ahora podemos decir que a partir de los 60 entramos en lo que es en la era de la responsabilidad, ¿no? Y comenzamos hablando del libro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, en 1962. Es un libro en el que ya se empieza a denunciar la injerencia del hombre en la naturaleza. Esto no es baladí, ¿no? Esto no es baladí porque este libro es la semilla para la Agencia de Protección Ambiental Americana. Aquí empieza ya lo que es la conciencia sobre los recursos limitados y la resiliencia de la naturaleza.
no vamos a hablar de siglo XIX, ¿no? Con el conservacionismo, todo eso se queda dormido con guerras por guerras y posteriores eventos. Llegamos a 1972, el informe Meadows, que comentaba Manuel, en sus diapositivas, el informe Meadows, límites al crecimiento. Ahí ya se piensa que si seguimos con los ratios que tenemos de consumo, no conseguiremos alcanzar más allá de 100 años con un crecimiento como el crecimiento que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces ahí nos dejan una posición complicada, ¿no? Pero años más tarde, en 1987, se emite Naciones Unidas el informe de nuestro crecimiento común, Our Common Future, de la ministra Aurora Brundtland, donde ahí ya lo que conseguimos es, a pesar de tener un peso importante en lo que es el tema medioambiental, entrar también en el tema moral, cuidado con el consumo de recursos y empezar a hacer posible ese desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es más que la opción social que aúna la lógica de la sostenibilidad con el campo conceptual del desarrollo económico, ¿no? Entonces esto es lo que nos permite continuar con el progreso, que es a lo que todos ahora nos interesa. La sostenibilidad no viene a ser más allá que la racionalidad de las líneas heredadas del pasado, ¿no? Antiguamente, un mineral se agotaba puntualmente y una contaminación era una contaminación local, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todos sabemos que con la globalización todo esto ya cambia, ¿no? Y ya todo esto deja de ser global y empieza a preocuparnos a todos, ¿no? La sostenibilidad sigue de moda, no voy a hablar de la COP21, ni de la Agenda 2030, ni tampoco del último premio Nobel. El último premio Nobel compartido de Economía es a la sostenibilidad, ¿no? Podemos decir que es al crecimiento sostenido y sostenible, ¿no? De la mano de Paul Romer y William Northrop, ¿no? Que sacan un modelo económico donde incluye uno lo que es la acumulación del conocimiento y el otro, William Northrop, que habla de lo que son el consumo de recursos y el calentamiento. No vamos a entrar en la definición de sostenibilidad del informe de Brundtland ni de las consecuencias intergeneracionales, ¿no? Pero sí me gustaría hablar sobre el tema de la estabilidad, ¿no? No podemos pretender ir hacia la estabilidad, ¿no? La estabilidad, el estado estacionario no existe, de Daly, ¿no? No existe. Lo que nos interesa, como decían Common y Perrins, es más bien la resiliencia del sistema, que es la que de verdad tiene que ser mantenida en el tiempo, no la estabilidad del sistema como tal. Como decía Woodgate, debemos aceptar que nunca alcanzaremos la sostenibilidad porque no es un estado sino un proceso, ¿no? Nunca alcanzaremos una posición de equilibrio que se pueda mantener indefinidamente. Esto es cierto, ¿no? Esto es el equilibrio dinámico, el funámbulo que cuando se termina de andar, bueno, pues se cae, ¿no? Eso es la sostenibilidad. La sostenibilidad es algo que va hacia adelante, ¿no? Bueno, el desarrollo sostenible, como os comentaba, como opción social, es la integración entre los procesos ecológico, social y económico, todos lo sabemos. Esa evolución que yo os hablaba de ese informe del 78, ¿no? Evoluciona a los años 90 a lo que son los tres pilares. Los tres pilares es lo que nos permite estar donde estamos ahora, ¿no? Habla de justicia social, habla de preservación ambiental, pero lo que habla también es del crecimiento, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿no? El crecimiento económico también se tiene que mantener, ¿no? Es lo que, digamos, va a soportar a los otros tres. Obviamente, como os podéis imaginar, la relación entre estos tres objetivos es conflictiva. Pero es conflictiva desde el inicio de lo que es el enfoque a la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad se puede enfocar de una manera estricta o fuerte, como dicen algunos, o flexible o débil. La sostenibilidad permite la sustitución, y esa es la palabra clave, la sustitución entre capital económico y capital natural, legitimando la extensión del campo de las actividades mercantiles, ¿no? Nos permite descontaminar después de haber contaminado. Se identifica con la economía ambiental, lo que quiere decir que cuando empieza la escasez de un mineral, van a ser los precios los que nos digan, ojo, que este mineral está empezando a escasear, y bueno, pues los que luego permitirán que se obtengan unos, y bueno, pues que se explore más. Esto es un ciclo, de ese dinero luego que se explore más,
o que se busquen los sustitutos correspondientes, ¿no? Esto, bueno, pues son teorías que están como todas las teorías entredichas, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad fuerte, que es lo contrario, considera los sistemas naturales con mayor entidad que los criterios de eficiencia económica, esa es la diferencia, con lo cual considera el capital crítico como algo prácticamente insustituible, ¿no? Ahí es lo que vemos, la sostenibilidad débil es constante en cuanto a que permite que esos tres pilares, económico, social y ambiental, sean constantes y valga ese equilibrio, ¿no? Cuando se desequilibre el natural pueda valer que el social lo compense o bien el económico. En cambio, la sostenibilidad fuerte, de lo único que habla es del estado estacionario, ¿no? Es mantener un flujo constante de materia, de energía y de personas. El economista romano Georgescu Roegi decía, hablando de sostenibilidad fuerte, que el mercado es incapaz de resolver la asignación intergeneracional de recursos, al no estar presente en el mercado, ¿no? Lo que llama la dictadura del presente sobre el futuro. Según Roegi, no podríamos extraer minerales ahora, ni tampoco los podremos extraer en un futuro, ¿no? Porque si la Tierra puede durar 5.000 millones de años y los minerales son algo estático, realmente el precio de estos minerales tendería al infinito, ¿no? Si contamos todas las generaciones que deberían disfrutar de ellos, ¿no? Y esto, pues, obviamente no es así. Los dos premios Nobel, Robert Solow y Stiglitz, afirman de la posibilidad de sustitución del capital humano por capital natural, ¿no? Con lo cual esta preocupación intergeneracional deberá relajarse, ¿no? Que es lo que decía Solow, o incluso ignorarse, que es lo que dice Stiglitz, ¿no? Es Turner el que, bueno, pues asigna sostenibilidad débil a lo que dicen los últimos y sostenibilidad fuerte a lo que decía Roegi. Bueno, ahora, después de haber hablado un poco del contexto de sostenibilidad, vamos a entrar un poco más en minería y desarrollo sostenible. Vamos a analizar estas tres dimensiones de las que he hablado. La dimensión ambiental. Hablamos lo primero de agotamiento mineral, ¿no? El agotamiento mineral, como decía José Antonio, es algo puntual, ¿no? Hablamos de corto plazo. Y si hablamos de largo plazo, pues ya entrará la tecnología, pues dará otra serie de soluciones. Cuando hablamos de agotamiento, también hay que tener en cuenta que no hablamos únicamente del agotamiento geológico que comentaba Manuel Regueiro, ¿no? También hay que tener en cuenta los precios de los minerales y los costes de extracción de los mismos. Y si hablamos del problema intergeneracional que hemos señalado antes, bueno, pues obviamente si una generación termina agotando el mineral económico que hay en su territorio, la siguiente generación no va a tener este activo y lo que va a tener son los residuos que ha heredado, ¿no? Pero sin embargo, hay manera de observarlo, ¿no? Como ahí está la regla de Harvey, que lo que viene a decir es que una minería sostenible es la que te permite traspasar, ¿no? Hacer ese traspaso de activos. No es necesario que sea el recurso como el tal, ¿no? Lo que puedes traspasar realmente es ese capital, ¿no? Tú puedes traspasar un valor agregado que no disminuya si tú lo traspasas a través de un capital físico o de un capital económico, ¿no? En cuanto al consumo energético, bueno, pues que decir, la minería es intensiva en consumo energético. Hablamos de molienda, de comminución, hablamos de metalurgia, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero es altamente intensiva en consumo energético. En cuanto a contaminación, obviamente, si es intensiva en consumo energético, pues tenemos la contaminación habitual que se considera el CO2, aparte, bueno, pues otros gases de efecto invernadero, si metemos temas de explotación de petróleo, ¿no? Con fugas de metano y demás. Hablamos de contaminación hídrica, de contaminación de suelo y contaminación visual. En cuanto a tecnología y aumento de escala, es importante señalar en esta dimensión ambiental el tema del gigantismo. Obviamente el gigantismo significa movimiento de grandes volúmenes de tierra y esto implica pues, muchos otros consumos, porque digamos, necesitamos de este gigantismo en ciertas explotaciones, como es el caso de los pórfidos, donde las leyes minerales son muy reducidas, un 0,4 por ejemplo. Bueno, pues que esto habrá que llegar a un momento que será la sociedad la que decida si esto es rentable o es mejor ir a otro tipo de explotaciones, ¿no? Con otro tipo de tipología de yacimiento. Si hablamos de la dimensión social,
el uso del suelo está en competencia total con la minería, hablamos de cultivos, parques nacionales, urbanización, incluso del disfrute, ¿no? Porque la parte social empieza a pesar y mucho. Hablamos de coste ambiental no repercutido, lo que son las externalidades, ¿no? Las externalidades, que es aquello que no paga el que produce, pero tampoco lo paga el que lo consume, ¿no? Lo pagamos todos, ¿no? Se redistribuye, digamos, ese coste, ¿no? Mediante regulación se va consiguiendo internalizar toda esa serie de externalidades. La paridad económica es básica a nivel social, ¿no? Si hablamos de que tiene que haber una apropiada distribución de riesgos y beneficios, obviamente no va a ser solo la compañía minera la de los beneficios y la distribución de riesgos que se quede a nivel social o a nivel local, ¿no? Maldición de recursos, es lógico que esté introducida aquí en la parte social, porque es que hay países que deciden que no quieren más minería, aparte de que ese dinero les vendría muy bien. Pero bueno, la maldición de recursos es para dedicarle varias jornadas enteras, y no vamos a entrar más en detalle, o la pequeña minería, ¿no? Que ahora veremos un poco también. En cuanto a la dimensión económica, todos sabemos que la minería tiene un fuerte riesgo inversor, pero tiene unos elevados beneficios en caso de éxito, y si la gobernanza funciona, esto se distribuye entre todo el país. Hoy en día es inconcebible una actividad extractiva legal que no sea sostenible, con lo cual, bueno, pues eso nos deja más tranquilos, ¿no? El límite vendrá realmente marcado no con el agotamiento mineral, sino por la cuaterna, ¿no? Recursos, tecnología, medio ambiente, sociedad, ¿no? Digamos que ese agotamiento de recursos será la tecnología la que vaya en su ayuda, pero ojo con la parte medioambiental que podrá parar todo esto, porque es la sociedad la que está detrás y es la sociedad la que tiene una conciencia social muy superior a la que ha habido en otros momentos, ¿no? Señalar peculiaridades ambientales de la minería, que el temor a los efectos ambientales de la minería ha existido siempre. Desde la revolución industrial, la sociedad conoce los efectos negativos sobre la naturaleza y hoy esta presión es muy acentuada, ¿no? Grupos políticos y grupos sociales de inspiración ecologista, ¿no? Que está realmente paralizando explotaciones que no deberían estar paralizadas. Esto queda bien claro en la actividad industrial con la licencia para operar, ¿no? La licencia para operar, todas las industrias la quieren conseguir y ninguna la quiere perder, que eso es importante, que ahora puedes perder esa licencia, y eso es uno de los riesgos principales de este tipo de empresas de explotación. La fuerte interacción física con el medio natural es de todos conocido: desplazamiento de millones de toneladas, alteración de estructuras del terreno, alteración de flujos de aguas subterráneas, etcétera, etcétera. En cuanto a las condiciones ambientales, las consecuencias ambientales, estas resultan, si pusiéramos una fórmula, del producto del crecimiento de la población mundial por el crecimiento de los niveles de vida promedio, dividido todo por el cambio en la ley media. A menor ley mineral hay mayores consecuencias ambientales y, obviamente, las leyes minerales van disminuyendo. Todo esto son funciones exponenciales, ¿no? Por lo que los impactos ambientales de la minería están en espiral hacia arriba con el tiempo. Esto es algo que tendremos que tener todos en cuenta, porque es un riesgo muy importante para la minería en muchos países. En cuanto a las particularidades sociales, señalar que para que exista sostenibilidad es obvio, pero hay que decirlo, que los beneficios económicos y sociales que una empresa minera genera entre los locales deben ser superiores a sus costes sociales y ambientales. Es obvio, pero hay que decirlo, ¿no? Es importante prever el alcance de los efectos sociales, ambientales y económicos, también por la generación de conflictos sociales que aparecen, ¿no? Ahí os pongo el ejemplo de empresas globales, proyectos mineros de ámbito mundial, ¿no? Como sería, por ejemplo, hablaríamos de minas de cobre de 1 millón de toneladas de extracción al año, Escondida, por ejemplo, o de 100 millones de toneladas en el caso de hierro, este tipo de proyectos de esta envergadura. Una semana de parada supone 20 millones de dólares, con lo cual estas empresas tienen que tener mucho cuidado con esos conflictos sociales. El rendimiento sostenible se asocia con una buena gobernabilidad, eso es lógico, ¿no? Todo ya se exige un marco de regulación bien definido, que incluya derechos a los recursos, zonas de explotación, cómo repartir esos ingresos, ¿no? Antes de comenzar el proyecto, que se sepa para evitar esos conflictos sociales, reconocer la condición especial de los pueblos indígenas, etc.
Hay muchos temas que tratar. Decenas de millones de personas dependen de la pequeña minería, ¿no? La pequeña minería depende de más personas que la minería a gran escala para garantizar su medio de vida. La minería artesanal se da con más frecuencia en las zonas pobres, aumentando su repercusión y sus riesgos para el desarrollo. El problema que tiene que no siempre es segura y legal y no está controlado o regulado en cuanto a lo que sería el daño medioambiental. Lo que se ha dicho siempre de este tipo de minería es que, bueno, pues se convierte en una fuente de ingresos para el marco de la delincuencia organizada y conflictos armados, aunque bueno, sobre esto se ha abusado mucho y bueno, pues habría mucho que hablar también. Entrando ya a hablar de minerales críticos, la idea de minerales críticos, como ya ha señalado José Antonio, o minerales de extraordinario interés, coincide con las recientes denominaciones de estratégicos críticos o supercríticos. Esto se relaciona con el hecho de que para el normal desarrollo de industrias de carácter estratégico, por su elevada tecnología o incluso por su ayuda ambiental, se debe contar con suministros fáciles o asegurados de productos minerales. Y muchas veces no se cumplen estas condiciones. Aquí yo os he hablado de la cadena de suministro. Ojo con esas empresas de nuevas tecnologías que tienen problemas con esos suministros que deberían ser fáciles o asegurados y los minerales críticos suelen ser al contrario. Cuando hablábamos de escasez yo ya señalaba que esa escasez es relativa o temporal, pero existe. Existe en cuanto a que puede producirse como cuellos de botella y significar un problema como minerales críticos, ¿no? Siempre dice José Antonio, ¿no?, que la irrupción de una nueva tecnología desata una amplia fantasía, sobre todo respecto al suministro natural. Respecto a los metales críticos y las energías limpias, se muestra una cierta debilidad en la cadena de suministro a corto plazo, lo que se viene a decir habitualmente de 0 a 5 años, en varios componentes de las tecnologías limpias, riesgos que disminuirán en el medio y largo plazo. Estas tecnologías limpias suponen cerca del 20% del consumo de los materiales críticos y, por supuesto, esta cifra está en aumento. Sin embargo, no pensemos que estas energías renovables nos van a salvar a todos, ¿no?, sustitutivas, que necesitan una menor cantidad de carbono, por supuesto, pero como hemos escuchado ya, son más intensivas en metales que las convencionales. Aunque las dimensiones económicas de las que hablamos son muy diferentes, ¿no? Si hablamos de producciones de cobalto, de producciones de litio, pues hablamos de miles de toneladas, ¿no? Y no estamos hablando de los 20 millones de toneladas del cobre. Estas características ya fueron contempladas por los estados. Esta preocupación, como ya se ha dicho, ya fue contemplada, admitiendo diferentes estados, diferentes listados de minerales críticos. Si bien es cierto que las energías renovables están más distribuidas que los combustibles fósiles, los minerales críticos que las soportan son igual de caprichosos, ¿no? Por eso los venimos a llamar minerales críticos. Ahora he utilizado un poco el artículo que publicamos José Antonio y yo, y he señalado unos criterios que me parece que serían los más críticos para la sostenibilidad, hablando de ciertos minerales en concreto, ¿no? Por ejemplo, el cobre ya se ha dicho que no se considera un mineral crítico, pero es un mineral de interés particular porque es muy necesario para las nuevas tecnologías. Esto es debido, como todos sabéis, la propiedad principal del cobre es la conductividad eléctrica, y aunque existen sustitutos, no que aúnen todas las propiedades que tiene el cobre. El cobre, dado su volumen y dado su valor económico, se convierte, por tanto, en un mineral de interés particular. Pero sí señalar que, en cuanto a factores éticos, sociales y ambientales, lo más reseñable sería el tema ambiental. Si hablamos de los pórfidos, que hablábamos del gigantismo, aunque la tendencia apunta a ir a nuevas tipologías subterráneas, en el host, VMS, con mayor ley y menor impacto ambiental. En cuanto a la cadena de suministro, como sabéis, el cobre no hay problema, ¿eh? Ya llevan muchos años Chile produciendo cobre, Chile y Perú superó a China hace unos años, con lo cual no existe problema en este sentido, ¿no? Y tampoco factores políticos, aunque sean únicamente dos países, pues tampoco existe, porque llevan muchos años en ello, porque los mercados internacionales llevan muchos años funcionando, porque son metales es un metal que está en bolsa y nunca ha habido ningún problema. El problema vendría, como decía José Antonio, siempre de la mano de China, ¿no? Pero vendría más por el lado de la demanda, ¿no?, ante, bueno, pues esa disminución y crecimiento de China, que por la parte
producción. El tántalo, señalar sobre todo, voy a cortar un poco, ¿no? Creo que ya me estoy un poco excediendo. El tántalo, señalar lo principal, factor ético. El tántalo es el conflicto con TAC, ¿no? El que ha sido, digamos, origen de que la administración Obama sacara esa famosa ley Dodd-Frank, el Dodd-Frank Act, respecto a los minerales de conflicto, que exigen esa trazabilidad que tengan los minerales, cuatro minerales, casiterita, oro, wolframio y el coltán, para que exista trazabilidad de esas empresas multinacionales que compran estos productos, para que esos minerales no provengan de sitios en los que haya habido problemas con los derechos humanos, ya que sabemos que muchos yacimientos de tántalo centroafricano a menudo son explotados de manera artesanal. El problema en la cadena de suministro existe, porque, bueno, aunque de momento no lo hay, y hay suministro, el 63% proviene de Ruanda y la República Democrática del Congo, que no hace falta que digamos pues, los grandes conflictos que hay a nivel civil en este país, ¿no? Pero vamos, la cadena está preparada para demandas futuras, no habría problema en ese sentido. El problema, como siempre, China encabeza las importaciones, el 77%, y los productos acabados suponen un 60% del mercado mundial. En cuanto a las tierras raras, ya se ha hablado, 17 tierras raras, propiedades eléctricas y propiedades sobre todo magnéticas. Si nos referimos al neodimio, praseodimio, los factores éticos, al estar en manos de China, volvemos a lo mismo, esa producción de China que supera el 80% y que años anteriores fue muy superior, pues aquí tenemos los problemas, ¿no? Aunque la producción ilegal está disminuyendo, ese exceso que hubo en su vida de producciones legales ya ha dejado de sacarse por detrás. Existe una adecuada cadena de suministro, pasa es que tenemos problemas con China también a nivel comercial, por lo que hubo una decisión de la Organización Mundial del Comercio, pero bueno, ahora mismo las tierras raras, como ya todo esto se ha dado cuenta Estados Unidos y Europa, no va a ser demasiado difícil encontrar nuevos yacimientos con las cotizaciones actuales. En cuanto al cobalto, bueno, todos sabemos que este mineral gris azulado se ha convertido, aparte por su gran resistencia al desgaste, ¿no? Y ser muy bueno, muy utilizado para aleaciones, ahora viene a entrar dentro del vehículo eléctrico, lo que es en las baterías. Se convierte en una parte clave, aunque Tesla ya se encargará, o por lo menos en ello está, de que se desaparezca. En varios años el cobalto va a seguir siendo necesario. El problema principal del cobalto, factores éticos. Volvemos a sostenibilidad. El 60% del cobalto se extrae de la República Democrática del Congo, con lo cual ahí tenemos los problemas, ¿no? Ya la London Metal Exchange ya va pidiendo a los proveedores que brinden información de cómo garantizar ese abastecimiento responsable. En cuanto a la existencia de la adecuada cadena de suministro, bueno, esta cadena parece funcionar en el corto plazo, pero ojo con el cobalto en el medio plazo, ¿no? 2017-2021, aunque como siempre, y hemos ido viendo, el ser humano es muy inteligente y tecnología mediante conseguiremos reducir ese problema cuando llegue. En cuanto a factores políticos, volvemos a China, produce el 80% de los productos químicos, a pesar de que hemos dicho que el 60% del cobalto proviene de Congo, pero es que China produce el 80% de los productos químicos, lo cual, y más de su 90% proviene de Congo, con lo cual, ojo con esa parte de la cadena de suministro. En cuanto al litio, ya se ha dicho, el litio, yo creo que si el litio no estuviéramos trabajando con el litio no se hubiera descubierto, pudiera ser que el vehículo eléctrico tardara algo más en llegar, ¿no? Como sabemos, de cara a las baterías, el litio en sus baterías y un litio lo que consigue es, con un peso muy reducido, una densidad energética muy elevada. Eso es lo que está consiguiendo, bueno, pues que los coches eléctricos vayan adelante. En cuanto a factores éticos, sociales y medioambientales, no existen factores llamativos, ni éticos, ni sociales, ni medioambientales, más allá del efecto de los salares, ¿no? De los metros cuadrados que se necesitan para la evaporación de los salares. Existe una cadena de suministro adecuada, no se teme en absoluto en el largo plazo porque los recursos son muy superiores a lo que serán las necesidades, incluso a esa necesidad fantasiosa que habla José Antonio, 50 millones de vehículos eléctricos. El cuello de botella sería el único problema en el caso del litio, ¿no? En los breves años,
Pero bueno, ya como existen diferentes tipos de recursos, será evolucionando en ese sentido. El consumo de China fue el 50%, pero bueno, no es un mineral que nos preocupe. Y para terminar, el grafito, ¿no? Ese gran olvidado. El grafito cada vez va a tener más importancia en las nuevas tecnologías. Vuelve a aparecer China. China está teniendo un endurecimiento en condiciones laborales. Está mejorando en este sentido. China controla el 65% de la producción, por eso, bueno, pues en la cadena de suministro, mientras China siga en este mercado capitalista, todo funcionará bien. India es otro gran productor, ¿no? Por lo tanto, los países de Asia y Pacífico representan el mercado de más rápido crecimiento para el grafito. Y bueno, pues no me voy a extender más. Muchas gracias.